Imagina que tienes en tus manos una simple semilla que si decides guardarla en tu bolsillo, seguirá siendo una semilla. Pero si la siembras, si la entregas a la tierra, con el tiempo, con el cuidado adecuado y la bendición de Dios, se convertirá en un árbol que dará frutos en abundancia. Así es el principio del diezmo. Es una semilla de fe que cuando se siembra con confianza en Dios, produce frutos inimaginables en nuestra vida. Pero aquí viene la pregunta desafiante. ¿Por qué tantas personas luchan con el concepto del diezmo? ¿Por qué hay quienes lo ven como una carga en lugar de una bendición? Hoy exploraremos la importancia del diezmo en la vida del creyente, no desde la imposición, sino desde el poder transformador de la fe y la obediencia. Vamos a profundizar en su significado, su origen, su propósito y en testimonios poderosos que han cambiado vidas. Desde tiempos antiguos, el diezmo ha sido un principio espiritual fundamental. En la Biblia, encontramos su primera mención en Génesis capítulo 14, cuando Abraham, después de una gran victoria, entregó el diezmo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Abraham no estaba bajo la ley de Moisés. No era una obligación impuesta por un sistema religioso, sino una respuesta de gratitud y reconocimiento de que todo lo que tenía provenía de Dios. Este es un principio clave. El diezmo no es una imposición, sino una respuesta de fe y gratitud. Más adelante, en la ley de Moisés, el diezmo fue establecido como una norma para el pueblo de Israel. En Levítico capítulo 27 versículo 30 se nos dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, pertenece al Señor, es consagrado al Señor. Era un acto de adoración y sostenía a los levitas, quienes servían en el templo. Pero el diezmo no era solo un acto económico, era un recordatorio constante de que Dios es el proveedor y sustentador de todo. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, Dios desafía a su pueblo a traer el diezmo y ver cómo Él derrama bendiciones sobre ellos. Sin embargo, algunos argumentan que el diezmo era solo para el Antiguo Testamento y que, bajo la gracia, ya no es un mandato para los creyentes. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, notamos que el diezmo ya no se menciona como un mandato obligatorio para los creyentes. Jesús habló del diezmo en Mateo capítulo 23 versículo 23, donde reprendió a los fariseos porque diezmaban hasta lo más mínimo, pero olvidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Sin embargo, en este pasaje, Jesús no abolía el diezmo, sino que les decía que no debían descuidar lo esencial de la ley. El apóstol Pablo, en cambio, nunca ordenó a la iglesia que diezmaran. En sus cartas, él enfatiza la generosidad voluntaria. En la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7, dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos un cambio de enfoque. No se trata de una obligación, sino de dar con gozo y libertad. Esto nos lleva a una conclusión importante. El diezmo, como mandamiento de la ley de Moisés, no es una obligación para los cristianos hoy. Sin embargo, el principio de dar sigue siendo válido. Dios nos llama a ser generosos y a confiar en Él con nuestros recursos. Ahora bien, si el diezmo sigue siendo relevante, ¿cómo debemos aplicarlo hoy? La clave está en entender que no se trata solo de entregar el 10% de nuestros ingresos, sino de reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Cuando damos, lo hacemos como un acto de obediencia, de fe y de gratitud. Es un recordatorio constante de que Dios es nuestro proveedor y que dependemos de Él, no de nuestros propios recursos. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades financieras, la tentación es retener el diezmo, pensar que si damos a Dios nos quedaremos insuficiente para nuestras necesidades. Pero la realidad es que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, Él se encarga de suplir cada una de nuestras necesidades. Es un principio que ha sido probado por incontables creyentes a lo largo de la historia. Muchos testimonios han demostrado el impacto del diezmo en la vida de las personas.
Uno de los más conocidos es el de John D. Rockefeller, quien desde joven entregaba fielmente el diezmo de sus ingresos, aun cuando eran centavos. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia, pero siempre mantuvo el principio del diezmo, reconociendo que Dios era su proveedor. Otro testimonio poderoso es el de Henry Heinz, fundador de la famosa marca de alimentos Heinz. Él creció en un hogar cristiano y aprendió desde niño la importancia del diezmo. A medida que su empresa prosperó, él se mantuvo fiel en su compromiso de dar a Dios, y su compañía se convirtió en una de las más exitosas del mundo. También encontramos el testimonio de Colgate-Palmolive. William Colgate, el fundador, fue un hombre que comprendió el principio del diezmo desde joven. No solo diezmaba el 10%, sino que con el tiempo aumentó su porcentaje de dar hasta llegar a donar el 50% de sus ingresos a la obra de Dios. Su empresa sigue siendo una de las marcas más reconocidas mundialmente hasta el día de hoy. Otro ejemplo impresionante es el de David Green, fundador de Hobby Lobby. Green comenzó su negocio con una pequeña cantidad de dinero, pero siempre fue fiel en dar a Dios. Con el tiempo, su empresa creció hasta convertirse en una de las cadenas más exitosas de tiendas de artesanía en los Estados Unidos. Green ha declarado en múltiples ocasiones que su éxito es una prueba de la fidelidad de Dios a aquellos que le son obedientes con sus finanzas. Incluso celebridades y figuras influyentes han testificado cómo el dar a Dios ha cambiado sus vidas. Empresarios de renombre y líderes influyentes han comprobado que, al ser generosos con Dios, Él multiplica su provisión de maneras sobrenaturales. El diezmo no es una cuestión de números, es una cuestión de fe. No es acerca de dar porque Dios lo necesita, sino porque nosotros necesitamos aprender a depender de Él. Malaquías capítulo 3 versículo 10 nos da una promesa poderosa. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es el único lugar en la Biblia donde Dios nos invita a ponerlo a prueba. Es como si dijera, si confías en mí con tus recursos, verás lo que soy capaz de hacer. Y es aquí donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando se trata del diezmo? ¿Lo vemos como una carga o como una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción? Porque la realidad es que Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros necesitamos aprender a confiar en Él con todo lo que tenemos. Cuando damos, no perdemos, sembramos. Y una semilla en las manos de Dios siempre produce cosecha. Quiero invitarte a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Has experimentado la bendición de Dios a través del diezmo? ¿Tienes dudas sobre este principio? Conversemos juntos. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, asegúrate de suscribirte a Biblia y Fe, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esto. Porque cuando entendemos el poder de la obediencia y la fe, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Así que hoy te dejo con este desafío. Pon a prueba a Dios. No desde la duda, sino desde la fe. Da con un corazón agradecido y expectante, y observa cómo Él obra en tu vida. Porque el diezmo no es solo un acto de dar, es un acto de confiar. Y cuando confiamos en Dios, Él nunca nos falla.